Estoy mal, tuve una gripecilla, de pronto puede ser, de pronto puede que no sea. Pero estamos muy bien, hermanos, fue esta semana y así es como hemos estado, como usted me ve. Ayer predicamos, pero por si las moscas, hermanos, vamos a predicar enmascarados. Siempre dentro de lo que podamos, ¿verdad, hermanos? Así que cuidémonos todos. Sin embargo, yo a usted le pido que cuando esté resfriadito no venga. No venga, hágalo bien. No es que no haga falta, pero tal vez si no tiene participación en el culto se pueda arreglar. Yo lo que no creí prudente fue a última hora pues llamar a la gente para que me supliera. Sin embargo, les sigo pidiendo a los hermanos que predican aquí que tienen que tener un tema listo, hermano. O sea, si yo en este momento digo, hermano, no, me siento mal, voy a irme para la casa, ustedes puedan montarse casi con un papel y decir, voy a predicar. Ojalá lo tengan hasta ahí en el... Todavía ahí exagero, pero ahí puede pasar, hermano. Puede pasar. Hoy voy a hablar de las promesas de Dios. Y le voy a decir por qué voy a hablar de las promesas de Dios. Va a ser una serie que vamos a tener seguramente de 4 o 5 capítulos acerca de las promesas de Dios. La próxima semana vamos a hablar de las promesas de Dios para el que da. ¿Por qué? Porque hay una serie de promesas en la Biblia, y lo decimos mucho. Unos dicen que más de 3,000, otros más de 7,000 promesas, o tal vez sean repetitivas, que Dios quiere que nosotros las vivamos. Y la gente a veces no las vive por desconocimiento, porque no sabe cómo tenerlas. A partir de la predicación, cuando citábamos en el libro de Hebreos que Dios hay 2 cosas que no puede hacer: no miente y tampoco deja de cumplir sus promesas. Y eso me ha tenido, hermanos, en la mente, y creo que alguna gente también. Dios no puede mentir. Y Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Entonces, ¿cómo deberíamos orar? Deberíamos orar reclamando las promesas de Dios, hermanos. O por lo menos orar de acuerdo a las promesas de Dios. Y es algo que nos ha faltado, y es algo que yo le decía a Lili, quiero hablar de las promesas de Dios. Hace días vengo inquietado. ¿Por qué? He estado orando, hermano, de acuerdo a las promesas de Dios. Y si me siento un poco enfermo o decaído, yo digo, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Y tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y yo quiero ser sano en el nombre de Jesús. Yo salgo a caminar y le pongo a Dios también, me dejo de último, porque también vamos a ver eso, menos egoísta. Y oro por mi esposa, y oro por mis hijos. Antes de orar por mis nietos, oro por el hijo de un sobrino mío que tiene un problema ahí de varices múltiples, el hijo de Wilkie, de circulación. Oro por él, después oro por mis nietos. Le doy gracias a Dios por la salud de ellos, le pido por la salud, y le doy gracias porque no hemos tenido que verlos en hospitales, ni en accidentes graves. Hay gente que sí, entonces yo le doy gracias a Dios por lo que no ha pasado, ¿cierto? Pero cuando llego a orar por mí, oro de acuerdo a las promesas de Dios y le pido a Dios por mi salud. Finalizando el año, hermanos, tenía los niveles de azúcar muy altos, bueno, alrededor de 200 de azúcar. También esta pandemia nos hace comer un poquito más desahogados, mandar a traer más cosas y hacer. Pero hay que cambiar el chip, porque no podemos echarle la culpa a la pandemia. Menos ejercicio y más comida mala, que es muy rica. Y me tocó una cita con 2 doctores, uno de la clínica bíblica con la doctora Rodríguez, la que estuvo dando la charla acá, y otra hermanos, alguien me apaga el aire, por favor. Y otra con el doctor internista, que me ve a mí, simplemente lo hizo por teléfono, así es, carga eso, y también me pegó la regañada. Y dije yo, pues vamos a espabilarnos. Le estoy dando un testimonio de orar de acuerdo a las promesas de Dios. Y dije, no, dice el doctor, si no bajamos esto va para insulina. Digo, yo quiero tener insulina. Y para viajar, y para salir, y estar llevando la insulina a uno, y refrigerarla y todo. Y me propuse, hermanos, entonces salgo a caminar, cuando puedo salgo antes de desayunar, salgo temprano. Cuando no puedo salgo después de desayunar, 1 hora y media después. Y la propuesta mía, hermanos, digo, voy a pulsearla todo para finalizar el año con unos 150 de azúcar, que era bueno. Y llegar a 130, pues sería la meta. Y cada vez que salgo y oro por mi esposa y por mis hijos y por mi familia y nietos y por la iglesia y por un nuevo lote para la iglesia, yo oro por eso. Yo oro porque a Dios hay que pedirle, hermanos, por favor. Con un propósito, ¿para qué? Le oro a Dios
y le digo, Señor, tú eres mi sanador, yo quiero que tú me sanes, Señor. Pero con la expectativa de 160, 150 que me estaba costando llegar. Y para la sorpresa mía, hermanos, hemos estado más bien en niveles normales. Y le digo, Lili, esta no era mi meta, pero era la meta de Dios. Me ha estado dando un resultado, hermanos, como de más fe. El saber que hay una promesa en la Biblia para mí, que yo puedo agarrarme de esa promesa, porque Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Así que no hay una revelación que Dios me haya dado acerca de las promesas de Dios. Esto es personal. Y es personal también para la iglesia que yo pastoreo. Porque la revelación de Dios ya fue dada. Todo está en la palabra de Dios. Ya fue revelado. Ya la Biblia está completa. No hay que agregarle nada. Lo que Dios nos da a veces es en teología ya no revelación, sino iluminación. Nos da una iluminación con respecto a una revelación que ya está en la palabra de Dios. Dios nos ilumina y ahora vemos algo allí. Hermanos, necesitamos orar de acuerdo a las promesas de Dios. Que en su oración vayan las promesas de Dios, pero a veces no las conocemos. A veces no las tenemos presentes y yo espero que con esto usted cambie la manera de leer la Biblia y cada vez que vea una promesa o analice, ¿hay alguna promesa de Dios para mí aquí? Entonces la apuntemos. Y hoy vamos a estudiar un poco qué hacer acerca de las promesas de Dios basados en una promesa. ¿Cómo vivir por fe, hermanos? Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe y nosotros debemos de vivir por la fe. Pero ¿cuál es la manera en que vivimos por fe? La manera en que vivimos por fe es viviendo las promesas de Dios. Si yo sé que hay una promesa para mí, yo vivo de acuerdo a esa promesa, creyendo esa promesa y estoy viviendo por fe. En Josué capítulo 21, verso 45, hay una palabra que me encantó a manera de introducción. Podría ser todo el análisis de ella. Me vi tentado a estudiarla más, porque Dios les dijo muchas cosas acerca de la tierra que iban a poseer, acerca de que Él iba a estar con ellos. Y entonces dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Josué 21:45 en la nueva traducción del Viviente. Ni una sola de todas las buenas promesas quedó sin cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Y hoy vamos a ver ni siquiera ese pasaje, vamos a ver otros pasajes donde dice Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Así que, Alex, si hay 7,000 promesas o más en la Biblia, y dice que Dios siempre va a cumplir sus promesas, nunca dejará de cumplirlas, ¿por qué no me tomo de las promesas de Dios para hacer las mías? Eso es vivir por fe. La fe es vivir las promesas de Dios. Y como yo lo he dicho, cuando es Dios, hermanos, usted puede creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Si Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y yo siempre pongo como ejemplo a mi hermano Olje. Mi hermano Olje es un hombre de palabra. Y como hombre de palabra, cuando Él dice algo, como que Él se desvive y tiene que cumplirlo, Anthony, como sea. Si Él dijo que me va a dar el calzoncillo, aunque se quede sin calzoncillo o chingo, me lo va a dar. Es así, y es serio porque igual Él quiere y va a demandar de mí lo mismo. Entonces, cuando yo me fui a Puerto Rico hace como 20 años o más, yo no tenía plata, la iglesia no tenía plata, el diezmo que entraba casi era el mío, y yo trabajaba en zapatería y me voy a ir un mes, me fui un mes y una semana, qué fiebre, no lo volveré a hacer más. Era el primer viaje. Tuve que llegar allá y decirle, póngame a predicar todos los días, para no aburrirme, para no desconcentrarme, póngame, llévenme a la escuela dominical, a cultos de oración, llévenme a todo, para que se me pase el tiempo rápido. El caso es que como no tenía plata, yo le pedí a mi hermano Oljen que me prestara plata. Y le dije, oye, necesito que me preste plata, yo voy a salir allá a Puerto Rico. Y le dije que le iba a pagar, ¿cómo? No sé, porque si me voy limpio. Sin embargo, él me dijo, no tengo plata. Él trabajaba al frente de la casa de nosotros allá en Canoas, de Alajuela. Y me dijo, pero mañana a tal hora yo se la traigo. Hermano, eso me bastó a mí para creerle. Porque si él dice, Carlitos, que a tal hora... Ponga atención, hermanos, espere que a esa hora le suene. Cuando estábamos haciendo la instalación eléctrica de la casa que vivíamos, y él me decía, a las 3 de la mañana estoy, adivina qué hora sonaba la puerta.
o a qué horas tenía que irlo a recoger a la casa cuando no tenía carro. Hasta el Pacto del Jocote, por allá por el complejo Wilmer López, tenía que irlo a traer. A las 4 de la mañana estaba donde él y él venía a trabajar y después iba a las 7 a trabajar. Es así, es terrible, pero igual se pone bravo cuando usted no le queda bien. Me pude ir para Puerto Rico sin plata, dejé a Lili sin plata, con Melisita. Bueno, ya estaba Luis José, porque Luis José estaba esperando un juego del Rey León. Y cuando llegué a Puerto Rico en la noche, llamo a mi esposa, le digo, mi amor, todo está bien. Pregunta, ¿llegó alguien? Sí, a tal hora estaba allí. Es como que le pica cumplir lo que promete. Y no encuentro mejor ejemplo, porque no puedo hacerlo de otra manera sino humanizarlo, a un Dios, hermanos, que está deseoso de cumplir sus promesas. Voy a decirle otra vez, Dios está deseoso de cumplir sus promesas para sus hijos, sobre todo cuando sus hijos son obedientes y le honran. Ahora mi esposa me hizo una petición en la mañana. Yo ya sabía, y yo ya quería dárselo, pero yo quería que me lo pidiera. Así es Dios con nosotros. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades, pero Dios quiere que se lo pidamos. Y eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta mañana, si Dios lo permite. Y quiero que usted aprenda, hermanos, a orar de acuerdo a las promesas de Dios, a identificar las promesas, y cada vez que lea la Biblia, apunte como debería ser, si hay alguna enseñanza, qué enseñanza hay, y si hay alguna promesa o algo que Dios quiera que ponga en práctica en lo que me dice. Dios dice que cuando en la vida todo se está desmoronando, hermanos, necesitamos recordar que sus promesas pueden ser confiables, que Dios es digno de confianza. Cuando usted no puede contar con nada, cuando usted cree que no puede salir de esto, usted puede contar con las promesas de Dios en la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted no puede vivir y agradar a Dios si usted no tiene fe. Y tener fe es vivir las promesas de Dios. Cuando Dios le ofrece a usted un cheque, usted no le da gracias cuando lo tiene en la mano. Como hice yo con mi hermano, le doy gracias desde que me lo ofreció, porque yo sé que Dios me lo va a dar. Hay gente que no da gracias a Dios, no aprende a vivir una vida agradecida hasta que tenga algo. Vivir por fe es darle gracias a Dios solamente porque Él lo prometió. Y si yo aprendo a vivir las promesas de Dios, sé que hay promesas de Dios para todas mis necesidades, y por eso cada oración que yo hago tiene que ser dada con acción de gracias. Veíamos en Filipenses capítulo 4, hermanos. Fe es vivir por algo, fe es acción, creer en algo. Usted vive por fe porque está creyendo en algo, creyendo en Jesús, creyendo en sus promesas. Y usted y yo podemos confiar en Dios porque Dios es confiable. Hebreos 10:23, en la palabra de Dios para todos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza. Y subraya ahí, Olguita, porque Dios cumplirá lo que prometió. No solamente lo decía aquel pasaje, lo dice por acá. ¿Por qué podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza? Porque Dios cumplirá lo que prometió. Por tanto, no dejemos de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Dios siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios siempre cumplirá lo que prometió, hermano. Es algo que podemos estar seguros. No siempre como yo quiero, no siempre en el momento en que yo quiero, no siempre a la manera, pero Dios siempre, póngame atención, siempre cumplirá sus promesas. ¿Estamos bien? En 1 Corintios 1:9 lo vuelve a repetir en la palabra de Dios para todos y dice, ¿alguien que me lea ahí qué dice? Ahí está en el... Dios siempre cumple sus promesas, de nuevo, y nos ha llamado a compartir la vida de su Hijo. O sea, compartamos con los demás la vida de su Hijo. Hablemosle a los demás del Señor. Contémosles que hay promesas en la Biblia para todo lo que están pasando. Pero después vamos a irlo desarrollando. No se me adelante. A veces la gente se le adelanta a uno un tema y quiere como que uno lo toque todo lo que ellos piensan y todo. No.
Va a tocar lo que Dios le dio. De pronto no quiso que tocara otras cosas. Y de esto habría muchas más cosas que tocar. Dios iba a mover la tablet, ¿vio? Dios siempre cumplirá lo que prometió. Es algo que podemos estar seguros, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas y Dios garantiza en la palabra, y quedó escrita, que Él cumplirá sus promesas. El carácter de Dios, por lo que Dios es, me garantiza que Él va a cumplir sus promesas. Por ejemplo, Dios es perfecto. ¿Qué quiere decir? No puede mentir. Entonces siempre cumple sus promesas. Si Dios lo dijo, siempre va a cumplir sus promesas. El carácter de Dios dice que Dios es eterno. No va a olvidar nunca. Él tiene el pasado, el presente y el futuro todo en este momento. Él no se va a olvidar de lo que Él prometió en su palabra. Por eso Vanessa no va a dejar de cumplir sus promesas. Dios es fiel, no cambia. Si Él lo prometió hace 3,000, 4,000 años, Él lo va a cumplir todavía porque Él no cambia, Él no muta. Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios de lo que prometió. Y Dios es amor. Entonces, Dios va a cumplir sus promesas. El carácter de Dios, las promesas de Dios, porque Él lo prometió, porque Él levantó su mano derecha y juró por Él mismo, Él siempre va a cumplir sus promesas. Y tenemos esto como firme ancla del alma, ¿se acuerdan? Hay miles de promesas en la Biblia, más de 7,000, y vivir creyendo en sus promesas nos va a dar una vida agradable. Hoy vamos a estudiar una gran promesa que va a ser base para un montón de promesas que tenemos y cosas que tenemos que aplicar y que van a venir para dudar de las promesas que tenemos que tener presentes. Se encuentra en Mateo, capítulo 17, verso 20. Es una gran promesa, ¿verdad que sí? Jesús viene del monte de la transfiguración. Se apareció Elías y Moisés a los lados. Está Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro dice, qué bueno es que estemos aquí. Hecho a perder el día, ¿eh? Hay gente que no, mejor se quedará calladita, es más bonita. Y Pedro en esa ocasión era uno de ellos. Y dice, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para Cristo. Entonces se apareció una nube, se desapareció Elías y Moisés, y el Señor dijo, y dejó claro quién era el mero mero. Dijo, este es mi Hijo amado, en él creed, o en el que tengo complacencia. Jesús le dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. ¿Eso fue qué? Cuando Jesús va, se encuentra a los discípulos y un hombre que dice, Señor, ora por mi hijo, porque le estaba pidiendo a sus discípulos que oren por él y no han podido. Entonces Jesús les dijo, eso fue, y ellos dicen, ¿por qué no podemos echarlo fuera? Y dice, eso fue porque tienen muy poca fe. Y les digo, la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, que es más o menos como un grano de culantro, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería, y nada le sería imposible. No estamos hablando de montañas con árboles, con ganado y con cercas, porque si no, más de un carro, habría más accidentes de montañas contra carros y peatones que contra el tren. Toda la gente pediría, porque no me entra aquí la señal de Canal 7 o de... Entonces quítese y échese a la mar. Nos quedaríamos sin montañas, hermanos, estaríamos en un desierto planos. Pero sí, Jesús sabía que hay muchas montañas en nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que son imposibles en nuestras vidas con las que estamos trabajando, y Jesús lo que quiere es ayudarnos a moverlas, hermanos. Hablemos de montañas como cosas muy grandes en nuestra vida, cosas que nos han detenido, cosas que nos fastidian, cosas que nos son imposibles de superar. Hay cosas que vemos en nuestras vidas, hermanos, que la vemos y decimos, yo no puedo con esto, no puedo cambiarlo. Hay problemas sin resolver, personas que están molestando en mi vida y creemos que eso nunca va a cambiar. Hay sueños que renunciamos porque decimos, nunca va a suceder, ¿para qué seguir pidiendo? Ya, eso es como gastar pólvora en sopilotes. Hay hábitos, manías, cosas que hacemos, hermanos, que nos están arruinando la vida y que están lastimando a mis seres queridos. Ahora vi en Facebook un borracho ahí, desaliñado, vomitando, y decía, yo no le hago mal a nadie, es cierto, solo él, pero los hijos arruinados, no hay comida en la casa, el desorden. Claro que sí afecta a todos los demás. Hay gente que tiene el hábito de agarrar lo que no le pertenece. Y si a usted lo agarran un día y lo meten a la cárcel, usted afecta también a los demás. Y está afectando a la persona que usted se le robó la plata.
Si usted va donde un cajero al banco y le da más plata, usted está afectando a ese cajero. Porque cuando llegue el cierre, a él le va a faltar esa plata y a él se lo van a cobrar. Y usted va a creer que hizo un buen negocio. No es un mal negocio, porque eso a usted se le va a ir el tiro por la culata. Pero ¿y si lo agarran? Y se pone una tarjeta de crédito y la mete, hermanos, y ahí queda grabado. Hay hábitos que están afectando también a los que están atrás. Y son montañas que hay gente que le ha costado dejar porque sabe que tiene que dejarlas. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, basados tal vez en este pasaje de Mateo, va a aplicar para todos los problemas. No solo para esto que está hablando el Señor, sino para todos los problemas, para poder confiar en Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprender, hermanos, a tener fe, a creer en las promesas de Dios, vivir en las promesas de Dios y aprender, hermanos, cómo se mueven las montañas? Número uno, lo primero que usted tiene que aprender, hermanos, es piensa en grande. Piensa en grande. Dios tiene grandes promesas para nosotros, hermanos. Por eso debemos pensar en grande. Piensa en grande. Ahora, saque un momento y piense, ¿cuál es la montaña más grande que usted está enfrentando? ¿Cuál es la montaña más grande que usted está enfrentando? ¿Cuál es el reto más grande que usted tiene delante suyo? Y ahora también pregúntese lo siguiente, ¿es muy grande para Dios? Y has vivido tanto tiempo con eso, ¿verdad? Ahora, es tan grande que Dios no va a poder con eso. Dios es más grande que todo. Dios es súper carga, es súper galletón. Dios lo puede todo. Debo aprender a pensar de acuerdo a la grandeza de Dios. No es que porque, si yo declaro y decreto, no. Pero yo debo pensar con cordura. No hay problema más grande que Dios, no hay problema que Dios no pueda resolver. Y Dios conoce cómo terminar mis problemas. ¿Qué es lo más grande que usted se imagina que Dios puede hacer en su vida? Parece mentira, hermanos, pero cuesta pensar en grande. O hay una falsa humildad dentro de nosotros que nos hace difícil pensar en grande. Así que lo primero para aprender a vivir por fe y vivir en las promesas de Dios es pensar en grande. Pero hay tres barreras que se atraviesan en nuestras vidas, tres cosas que obstaculizan a veces poder pensar en grande. La primera de ellas es nuestro ego, mi ego. Nuestro ego nos obstaculiza pensar en grande. ¿Por qué? Porque nos hace pensar solo en nosotros. Y la Biblia dice que no recibimos porque pedimos solo para nuestros deleites y placeres. Generalmente pensar en grande, ay Señor, usted sabe lo que quiero cambiar ese carro viejo que ando. Ay Dios, si me diera la casa. Y está bien. Pero difícilmente ahora pensamos en alguien para ayudarlo. Porque primero pensamos en nosotros. Por eso yo cuando oro por mis nietos, oro siempre primero por Marcelito, para que Dios le sane esas varices. Un chiquito que anda caminando y no puede porque le duelen, sus varices están muy debajo de la planta de los pies y le duelen y tiene que andar renqueando. Para un niño de 3 años y medio, hermano, eso es muy difícil. Pero estoy seguro que Dios puede sanarlo. Y que cuando Dios lo sane, Zoraida va a ser un gran testimonio para la gloria de Dios. Pero antes de pedir por mis nietos, voy a pedir por este niño. Aparte de que creo que lo ocupa más. El ego, el pedir solo para nosotros, el no pensar en los demás. Siempre que usted le pide algo a Dios, dele un para. Eso lo hemos predicado varias veces. ¿Para qué quiere la casa? ¿Para qué quiere mejorar el carro? ¿Para qué quisiera tener más plata? Ay, es que usted sabe que me puedo hacer la lipo y me puedo meter por aquí, sacar por allá y volverme a meter por otro lado. ¡No! Hay cosas más necesarias. Y a veces nuestro ego, el ser egoísta, nos impide, hermanos, poder pensar en grande y por ende tener esa bendición de parte de Dios. Dios quiere usarte, no solo para usted, y Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte en la vida de otros. Dios quiere, hermanos, que entendamos que no se trata solo de lo que Él puede hacer en mi vida, sino de lo que Él puede hacer con mi vida. Amén, hermanos, y es diferente. Pensar en grande no es solo lo que Dios puede hacer en tu vida. María, es pensar en lo que Dios puede hacer con su vida. Ya es hora, hermanos, de que Dios mueva un pueblo. Ya es hora de que este planeta vea que hay un pueblo de Dios, que Dios va a bendecir la tierra a través de nosotros y que nosotros somos una alternativa. Es necesario dejar mi ego a un lado para poder pensar en grande. Piense en cómo ser de utilidad para los demás, en cómo bendecir a los demás.
Hay otra cosa que obstaculiza pensar en grande y son mis miedos. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo y por eso no puede pensar en grande. ¿Y por qué tenemos miedo? Tenemos miedo a ser decepcionados. Hay gente que ha sido decepcionada en la vida, ya creyó en el marido, creyó en la marida y no quiere volver a creer. Ya creyó en sus hijos y fue decepcionado. Ya creyó en promesas de gente y fue decepcionada. Le ha servido al Señor en la iglesia y sabe que debería servirle al Señor, pero fue decepcionada. Tuvo un encuentro con el pastor, tuvo un encuentro con el líder. No le dieron pelota en lo que estaba haciendo. Bienvenido al cristianismo, hermanos. El cristianismo somos un poco de seres humanos que fallamos. Somos una iglesia imperfecta. El cielo está allá arriba, no está aquí. Aquí llegamos al raso. Cielo, si no se arriesga a ser decepcionado, no va a vivir la vida que Dios quiere que viva. Voy de nuevo. Si no nos arriesgamos a ser decepcionados, nunca vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle algo. Si quiere vivir lo que Dios quiere para usted, y Dios quiere cosas grandes, porque Él es un Dios grande, usted va a ser decepcionado. Si quiere vivir las bendiciones de Dios y las promesas de Dios, usted y yo vamos a ser decepcionados. La Biblia está llena de personas que tuvieron decepciones esperando las promesas. Acerca de los héroes de la fe, dice, muchos de ellos murieron y no recibieron lo que esperaban, pero murieron creyendo, como viendo al invisible. No dejemos que nuestras decepciones eviten que pensemos en grande y logremos las promesas de Dios en nuestras vidas. La tercera cosa que nos obstaculiza para pensar en grande, hermanos, son las equivocaciones. Hemos metido la pata varias veces. Bienvenido al grupo de nuevo. Este verso que leímos nos enseña lo mismo. En medio de un error o una equivocación, en medio de un chanfle, de una falla, donde sus discípulos no habían podido echar y sanar a este muchacho, Jesús enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, o sea, sigan adelante. No fue que desechó. Jesús nunca desecha el barro. Él agarra el barro y vuelve a darle forma. No desecha a sus discípulos, les enseñan cómo tienen que cambiar, tener más fe. Hombres de poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, no como una sandía, porque hay gente que parece que hay que tener fe y depende del tamaño de la fe. Y vamos a ver que no depende del tamaño de la fe, depende de que yo tenga fe, de que le crea a Dios nada más. Lo que usted piensa no se basa en sus habilidades, hermanos. Lo que usted piensa no se basa en la teoría, se basa en las promesas de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando. Es que Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Dios lo que quiere es que usted le crea a Él. Debemos entonces, primero, conocer las promesas de Dios para que lo que pensemos y oremos se base en las promesas de Dios. Lo que usted ora debería estar basado en las promesas de Dios para usted. La Biblia dice que si pedimos cualquier cosa y lo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, que está ahí en las promesas, David, ¿qué dice la Biblia? Lo recibiremos. Si pedimos cualquier cosa y sabemos que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios, dice, lo vamos a recibir. Ahora, si Dios lo prometió, yo lo pido porque es su voluntad. ¿Para qué lo prometió? Amén. Y entonces lo vamos a recibir. No es entonces lo que yo quiero hacer. Es lo que espero que Dios vaya a hacer, hermanos. Pensar en grande, Efesios 3:20, es clave para mover montañas. Es la clave para vivir en las promesas, hermanos. Y la Biblia no solamente me dice que piense en grande, que vamos a mover montañas, sino que nos dice cómo hacerlo. Efesios 3:20, lenguaje sencillo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Así que no nos dice solo que lo hagamos, sino que nos dice cómo hacerlo. Dios tiene poder para hacer lo que le pedimos. Y ni siquiera podemos imaginar cómo Dios puede hacer para ayudarnos con lo que le estamos pidiendo. Cuando pensamos en grande, Dios no quiere aumentar mi ego. Lo que Dios quiere es que su nombre sea glorificado.
Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que es Dios, pero nos acostumbramos casi a pasarlas inadvertidas. Usted pudo desayunar hoy, pero usted no se preocupó. Algunos fueron a la pulpería, fueron a la panadería y lo compraron, pero ¿quién reparó ese pan en su casa? Pasa inadvertido. Dios sabe que en las cosas grandes su nombre es glorificado. Y quiere que pensemos en grande y que le pidamos en grande. Cuando pensamos en grande, Dios va a ser glorificado. Así que la gente va a pensar algo. Eso no pudo haberlo hecho usted. Dios va a decir, ¿sabe qué? Eso no lo pudo hacer Vanessa. Eso está fuera del alcance. Eso no lo pudo haber hecho Ramón. No, él no pudo haberlo hecho. Ella no pudo haberlo hecho. Tuvo que haber actuado Dios. Y la gente dirá en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Se acuerda? Cuando Jehová hiciera devolver la cautividad de Sión. La gente va a ver y va a haber testimonio de que Dios actúa a favor de nosotros porque nosotros no lo pudimos haber hecho. Dios no lo hace porque esté obligado, hermanos. Lo hace desde adentro. Ahora mismo Dios está haciendo algo desde adentro suyo y dentro de usted. Quiero decirle algo. Dios, espero que esté tocando su corazón y que haya una chispa de lo que yo estoy diciendo y decir, ¿por qué no voy a seguir pidiendo y pensando en grande y creyendo que Dios puede quitar este obstáculo, esta montaña de mi vida, hermanos? Juan capítulo 14, verso 12, Dios habla hoy. Juan 14, 12. ¿Tienen calor? Así, podemos poner por ratos el aire, alguien que los ministre ahí. No, unos sí, otros no. Aleluya, gloria a Dios. Juan 14, 12. Os aseguro que el que cree en mí, también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes. Perdón, os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará también todavía más grandes, porque yo voy al Padre. Ahora Cristo está limitado, pero ahora va al Padre. Y vamos a hacer mayores cosas que las que Cristo hizo. Vean la promesa que hay ahí. Si usted cree en Dios, va a hacer lo que Cristo hizo. Y si usted cree en Dios, todavía va a hacer grandes cosas. Hace tiempo no vemos milagros. ¿Y sabe por qué? Es porque no le estamos creyendo a Dios como debería ser. A nosotros nos toca orar por los enfermos. Al que les toca sanarlo es a Dios. Y usted no debería rehusar los enfermos. Ni debería tener un plan B. El plan cuando usted ora por un enfermo es Dios sánalo. Si Dios no lo sana, al final Dios no le dijo que usted iba a sanar a nadie, ni Dios prometió sanar a nadie, ni usted va a dar una cátedra de teología. Usted va a hacer lo que Dios le dijo, usted va a orar por los enfermos. Dios prometió sanarlos. Si Dios no los sana, Él sabrá por qué no los sanas. Esto no es para otros, hermanos. Esto no es para otras personas y para mí no. Eso debe ser para fulanito, pero para mí no, hermanos. Dios quiere que pensemos en grande, pero si a usted le cuesta pensar en grande, estamos en el mismo barco. A mí me cuesta pensar en grande. Pero voy a decir un secreto. Dios usa más a la gente que le cuesta pensar en grande. Si a usted le cuesta pensar en grande, Dios usa más a la gente que le cuesta pensar en grande. Y si no, vea la Biblia. Tenemos a Abraham. Dios le dice, vas a ser padre de una gran nación. Y venciendo el que la mujer era estéril, en que ya estaba casi muerto y que andaba rondando los 100 años, Abraham dice, sí, ahí vendrá uno o dos. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Abraham, salga. ¿Por qué se lo dice? Porque le costó pensar en grande, no pensaba de acuerdo a lo que Dios tenía en la mente. Y Dios le dice, cuente las estrellas, ¿sí? Si las puede contar, ese va a ser el número de su generación. Vea la arena de la mar, si puede contarlo, así van a ser el número de su generación. Eso es en grande. Pero Abraham, el padre de la fe, le costaba pensar en grande. Y si hablamos de Moisés, a Moisés Dios le dice que vaya a hablar con Faraón, y que va a dejar libre al pueblo y que se va a glorificar. Y Moisés le dice, Señor, te equivocaste. Porque era tartamudo, era tardo para hablar. Porque Moisés no creía que Dios pudiera usarlo en grande. Tenían más de 300 años de esclavitud y ahora iba a llegar la salvación por medio de él. Moisés, Mesías, son la misma raíz. Libertador, Salvador. Así que si le cuesta pensar en grande, hay muchos héroes de la Biblia que les costaba pensar en grande. A María le costó pensar en grande, pensando que podría ser la madre de nuestro Salvador, del Hijo de Dios. A Pedro le costaba pensar en grande. Sin embargo, cuando Pedro pasaba, dice que ponían a la gente en la calle para que aún la sombra de Pedro lo sanara. Vea qué manera, cómo Dios lo usó en grande.
Claro, eso cambia con una conversión y la venida del Espíritu Santo a ellos, hermanos. Segunda de Corintios 3:5 en la Nueva Traducción del Viviente. Aquí nos equilibramos. No es que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, sino que nuestra aptitud viene de Dios. No es que yo sea apto, yo fui creado para pensar en grande, no. Usted tiene su propio yo, su propio héroe, no, yo no fui hecho así, sino que la aptitud viene de Dios. No es que yo sea muy carga para hacer algo, es que lo que yo hago es gracias a Dios, nuestra aptitud. Nuestra fuerza viene de Dios. ¿Qué es lo más grandioso que Dios puede hacer en su vida? ¿Qué es lo más grande que usted puede pensar en su vida? ¿Cómo va a pasar esto en su vida, hermanos? Jesús lo enseña en su palabra. Él dice que para que pase algo grande en su vida, ¿cuántos quieren que Dios haga algo grande en su vida? Lo único que necesita es un poquitito de fe. Lo que necesita es fe, ¿de qué tamaño? De un grano de mostaza. Ahora, lo segundo, lo primero es pensar en grande. Y los obstáculos, mi ego, los fallos que he tenido. Pero lo segundo necesario, hermanos, para vivir las promesas de Dios, es el cómo hacerlo. Vea qué vacilón, dice, piensa en grande, pero lo segundo que la Biblia me enseña es, empiece de a poco. Empiece poco a poco. No es que ahora vaya y piense en grande y se cree que el Christ infeliz se me va a derretir en los pies. ¡Nah! Puede ser que le derrita los pies y no se espabila. Piensa en grande, pero empiece poco a poco. Jesús dice, necesitamos fe del tamaño de la semilla de mostaza. Pensamos que si tuviéramos suficiente fe, que si yo llegara a tanta fe, que es que me falta, sucederían cosas. Pero Jesús dice que la cuota de fe para mover montañas es muy pequeñita, es creer solamente en que Él puede hacerlo. Por eso cuando yo oro de acuerdo a una promesa de Dios. Yo creo que Él lo prometió y que Dios va a cumplir. Esta es la base para orar, hermanos. Hay una promesa de Dios en la Biblia y dice que Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. ¿Qué le parece, hermanos? No es que lo amarramos, no es que lo atamos y lo metemos a la botella de Aladino de nuevo. Es que Dios me dijo que si algo a Él le encanta es cumplir sus promesas, que Dios quiere cumplir sus promesas. La fe se trata de confiar en lo que Dios ha prometido. ¿De qué hablamos, Olga? De una gran fe, ¿no? Hablamos de un gran Dios que necesita solo una pequeña fe, como la de un grano de mostaza. Ahora, para empezar poco a poco, ¿qué tenemos que hacer? 4 cosas. La primera cosa que tenemos que hacer para empezar a trabajar poco a poco es escuche a Dios. ¿Cómo cuesta escuchar a la gente? ¿Cómo cuesta escuchar a Dios? Escucha a Dios. Salmo 85:8. Wow. Así es el anuncio de Eagle Eyes. Wow. Salmo 85:8 dice, presto mucha atención a lo que dice Dios. Vea qué increíble. Cuando leemos la palabra, Dios está hablando, es la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, le presta mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. Opción B, cumple solo con leer. Le presta mucha atención, solo está cumpliendo. O lee y no le presta atención. ¿De todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Presto mucha atención a lo que Dios dice, a lo que dice Dios el Señor, pues de Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Oír o leer no es igual a prestar mucha atención. Presto mucha atención. Es por eso que teniendo tantas promesas en la Biblia, hermanos, no las vivimos. ¿Por qué? Porque no le ponemos suficiente atención. Lili se va y dice, papi, acuérdese de meter la ropa. Y se sigue jugando play. Sorpresa, cuando ella llega, se llevó un baldazo, la ropa. Es más, qué vacilón, ¿verdad? Que la presencia de la doña le va a recordar a uno que no metió la ropa. Porque usted se va a tener que servir solo y va a tener que comer solo y calentar la comida solo.
Porque usted lo oyó, pero no le prestó atención. Oír a Dios, leer su palabra, oír la palabra, no es igual a prestar atención. Y la Biblia dice, presto mucha atención. Si Lili me habla, yo sigo pensando en otras cosas, hermanos. Yo no presto mucha atención. Si usted ora o lee la Biblia y sigue con pensamientos suyos y preocupaciones, usted no presta mucha atención a su palabra. Así que a partir de ahora, lea la palabra, venga a la iglesia, oiga la predicación y preste mucha atención. Escríbalo. Escríbalo. Amén. Lo segundo que hay que hacer para empezar poco a poco es, dígale a Dios lo que necesita. No solamente escuche a Dios, ojalá con mucha atención, sino dile a Dios lo que necesita. No es sentarse a esperar que Dios me dé lo que prometió. De por sí ya Dios sabe lo que yo quiero. Ya Dios sabe lo que yo necesito, eso es cierto. Pero Dios quiere una relación de fe con mi vida y Él dice, pídalo. Y si dice que lo pida, aunque Él pueda darlo, pídalo. Le recuerdo en la mañana, yo se lo iba a ofrecer a Lili porque yo oía pasos de animal grande. Y Lili me lo pidió porque yo quería que me lo pidiera. Ahora, no era para que, no fue que Lili llegó arrastrada a mis pies y me dijo, papi, excelentísimo esposo, ¿serías capaz de donarme? No. Hay una relación de confianza, ¿cierto o no? Tampoco fue que se metió en el baño atrás de la puerta y por miedo a que la golpeara, papi, usted me haría el favor. Y ahora hay que ir a arreglar la puerta. No, yo quería que me lo pidiera. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de confianza. Dios quiere que le pidamos porque deberíamos tener una relación de confianza, más de la que tiene un padre con el hijo. Yo soy feliz cuando puedo ayudar a un hijo. Usted no. ¿Cómo cree que es Dios cuando puede darnos y bendecirnos, hermanos? Pero necesita pedírselo a Dios y darlo. Filipenses 4:6, nueva traducción del viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Y además denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Ya hablamos de esta parte de Filipenses, ¿verdad? El 6 al 13. La conclusión que yo tengo en esta palabra y en lo que Dios dice es que la herramienta para mover montañas es la oración. Si yo tuviera que pegar un clavo en la pared, yo no uso el serrucho. ¿Está bien? ¿Qué usaría, Carlos? El martillo. Si yo tuviera que cortar un pedazo de tabla en mi casa, yo no uso el martillo. Podría partirla, pero no me va a quedar muy pareja. Yo uso el serrucho. Y si yo tengo que mover montañas, yo tengo que usar la oración. Si yo quiero mover montañas, si yo quiero que muchas cosas en mi vida cambien, que muchos obstáculos sean quitados, yo no uso mi capacidad, yo no uso el tiempo de ser cristiano, yo no uso solo leer la Biblia, yo uso la oración. Esa es la herramienta para mover montañas. Todo comienza con la oración. Santiago 4:2, al final dice, en Dios habla hoy. Santiago capítulo 4, verso 2. No conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios. Santiago está diciendo, el libro de sabiduría del Nuevo Testamento, el proverbio del Nuevo Testamento, dice, usted no está consiguiendo lo que usted quiere porque no se lo está pidiendo a Dios. Queremos que Dios nos dé las cosas sin que se lo pidamos, de por sí así somos, de tranquilos. Ahora todo viene a la casa, la comida, el diario usted llama y se lo traen a la casa. Después de todo, Dios sabe lo que yo estoy necesitando. Esa no es una relación de fe. Eso no es sano, hermanos. No vamos a crecer. Si hablamos con Dios acerca de lo que tenemos, vamos a tener una garantía. Póngale atención a este enredo. Dice Cintia, pastor, yo le comprendí ese enredo. Siempre dijo que era un enredo. Yo lo comprendí porque yo hace poco estaba orando así. Bueno, aquí va Cantinflas. Si usted habla con Dios acerca de lo que necesita, del obstáculo que tiene, de la montaña que usted tiene, hermanos, usted va a tener una garantía, hermanos. O Dios cambia lo que usted está consiguiendo, lo que usted tiene, o Dios cambia lo que usted quiere. Cuando usted ora con Dios, Dios va a hacer dos cosas, aquí está la garantía. O cambia lo que yo estoy recibiendo, lo que estoy obteniendo, o me va a cambiar lo que yo le estoy pidiendo y lo que yo quiero.
Dios puede hacer que ya no lo quiera, Alejandro. Entonces usted está pidiendo y pidiendo. Dios le dice, no, Vanessa, y ya usted llega el momento que ya no quiero que esto cambie. Señor, ya no quiero esa casa. La realidad es que yo te estaba pidiendo allá y si en el campo y con ganado. Y después dice Dios, si usted con ese ánimo va a ir a ordeñar y va a ir a cuidar ganado. Ay, Dios, qué lindo un campo bien grande y todo. Y dice, no cortas ni el zacate de la veranera y de ahí de la jardinería esa y usted va a ir a cortar todo el zacate. Y entonces Dios dice, no eran mentiras. Ya no quiero eso. Dios puede cambiar lo que estoy consiguiendo, puede cambiar lo que estoy queriendo. Cuando hablamos con Dios y le decimos, Señor, yo no estoy teniendo lo que quiero, Él puede cambiar lo que tengo. Yo no tengo lo que quiero. Entonces Él va a cambiar lo que tengo. Pero también puede cambiar lo que queremos. Y ya no lo queremos. ¿Me doy a entender? Dijo Cintia que ella sí me entendió. El enredo. Hablemos con Dios acerca de lo que queremos, no hay problemas. Y si a Dios no le gusta lo que usted quiere, Él puede cambiar lo que usted está queriendo. Dios es así de carga. Dios puede hablarme a mi corazón y decir, Diego, no te conviene. No es lo mejor para usted, hermano Ale. Y usted dice, no, la verdad es que viéndolo bien. ¿Cuántas veces hemos pensado así, ay, qué lindo tal cosa? Ay, cuando. Y de un momento llega el momento y se nos bajó el moco, ahora no era para tanto, no estaba tan ilusionado. Y peor cuando sí invertimos y no me gustó. Tanta cosa para matar una cucaracha, dijo el Chile. Dios puede cambiar lo que tenemos o puede cambiar lo que queremos. Es una garantía que usted tiene cuando usted habla con Dios acerca de las cosas. Salmo 69, 13. Vea qué lindo. La nueva traducción del viviente, pero sigo orando, no paro. A ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. Sigo orando y tengo esperanza de que ahora sí me muestre y me dé lo que necesito, pero sigo orando. Es que hay gente que ya perdió la esperanza. Es que hay gente que ya no quiere orar. Y hermanos, no nos vamos a dar por vencidos. En ese amor inagotable de Dios, Dios va a responder nuestra oración. Lo tercero para mover montañas, escucha a Dios atentamente, dígale a Dios todo. Y lo tercero es, perdone a la gente, perdone a los demás. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Vea qué vacilón. 3 veces aparece en la Biblia esto de mover montañas. En Mateo, en Lucas y en Marcos. En los evangelios sinópticos. Y en Marcos y en Lucas va unido al perdón. En Marcos 11, 23 al 26, de esas 3 ocasiones, en 2 dice que hay que perdonar. Y lo relacionan. Porque de cierto os digo que cualquiera, nueva versión internacional, que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, si no creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. A veces solo pedimos, y lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, ¿estamos bien, Tito? ¿Eso fue lo que dice? Pero después dice, y cuando estén orando, mientras piden, están orando, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar sus ofensas. Y todos necesitamos perdón y a todos nos tienen que perdonar. Usted ha herido a mucha gente y a usted lo han herido también, así que deje de estar rajando. Es que hay gente que parece que solo a ellos lo hieren, son lastimeros, son los pobrecitos, parece que todo el mundo los lastima. Yo nunca lastima, yo soy una santa paloma. Hermanos, las palomas cuitean. Y todos los que estamos aquí hemos herido a alguien. Levante la mano si es cierto. Uy, mi alma, y todavía hay más de uno que nunca ha herido a nadie. Va de nuevo, para tener cuidado, ¿quién es? ¿Quiénes han herido a alguien? Ojalá que me graben este episodio. No hay nadie que no haya herido a alguien. ¿Aló? Usted no va a tomar la Santa Cena. Y en Lucas, capítulo 17, verso 3 al 6, dice,
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Va de nuevo, hablando del perdón. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles, él está hablando del perdón, ¿verdad? Aumentanos la fe. No hablaron nada de perdonar, dice, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. 2 de las 3 veces que habla sobre mover montañas, sobre desarraigar, sobre mandar al fondo del mar, el Señor dijo, perdone, y va unido. El rencor y la amargura hace que muchas montañas sigan en su vida de pie. El rencor y la amargura y la falta de perdón hace que muchas montañas, y que tengamos mucho límite, y que lleguemos a un momento en que creemos que nuestras metas se van a abrir, pero resbalamos. Pero caemos, porque hay rencor, hay amargura, no puedo perdonar. Si la fe mueve montañas, el rencor es la herramienta para hacer montañas. Si la fe es la herramienta para mover montañas, el rencor es la herramienta para fabricar montañas. Hay barreras que no podemos vencer, hay montañas que no podemos quitar. No podemos cantar la canción de Teletica, ¿verdad? No hay valle que no. La gente vive con rencor porque le falta perdón. El asunto no es qué tengo que hacer, ya sé que tengo que perdonar, sino cómo lo hago. ¿Cómo encuentro el poder para perdonar? Porque es necesario perdonar para vencer esas barreras, para tener fe como un grano de mostaza, para vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Efesios 4:32, aquí está un gran secreto. Dios no solamente nos dice que hay que hacerlo, sino que nos dice cómo hay que hacerlo. Nueva versión internacional, Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente. ¿Cómo? Así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. ¿Cómo puedo perdonar? Recordando cuánto me han perdonado. ¿Cómo puedo perdonar a los demás? Dejar de hacerme la víctima y creer, hermanos, que Dios me ha perdonado y que yo tengo que perdonar. ¿Por qué debo perdonar, Carlos? Porque a mí me han perdonado. Es algo que necesitamos todos los días, el poder de perdonar. El tiempo que duremos en perdonar, hermanos, nos va a dañar a nosotros. Yo puedo tener un hijo y puedo enojarme y me resiente y estoy enojado con ella 3 horas, medio día. Ese tiempo que yo dure sin perdonar, que al final lo voy a perdonar, eso me va a dañar a mí y va a dañar a la otra persona. Puedo estar enojado con mi esposa 3, 4 horas, 2 días, no debería pasar tanto tiempo. Y ese tiempo que yo pase sin perdonar, al único que está dañando es a usted. Y va a estar creando más barreras. Y le voy a decir una cosa, entre más tiempo usted pase sin perdonar, más se va acostumbrando a vivir así sin perdonar. Y a que no me saluden. Y a que no me dé un beso de despedida, ni me dé un beso de ya me resbala. Se va endureciendo nuestro corazón. Y la Biblia dice que eso contamina también a los que están alrededor mío, hermanos. Es algo que vamos a necesitar todos los días, hermano. El poder de perdonar viene de haber sido perdonado. Y cuando me cuesta perdonar, es porque he olvidado cuánto me ha sido perdonado. Es porque no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecía que Cristo muriera por mí. Con costos alguien muere por un justo, pero murió el justo por los injustos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. 1 Corintios 13:5 al final. Todos los días vamos a necesitar ese poder para perdonar, hermanos. El tiempo que duremos sin ello es un tiempo que nos va a lastimar y nos va a hacer daño. El amor, entre comillas, no guarda rencor. La Biblia dice que los hijos de Dios tenemos amor, que Dios es amor, y el amor no guarda rencor. Al final de 1 Corintios 13:5. Guardar rencor, no perdonar, es llevar una carga de resentimiento. Y lo que yo pienso y escribí es empezar el día quedando. ¿Se acuerda cuando usted llegaba chiquitillo y estaba jugando quedó y decía, ¡juego! Y dice, está quedando. O sea, usted es el que le toca ir a agarrar a todos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tengo una carga de rencor con la que empiezo el día. Y cada día va a tener una carga para mí y va a tener su propio afán, su propia carga, su propia preocupación. Pero yo tengo una carga más. No estoy perdonando. Y entro quedando, entro para atrás, entro con una carga muy difícil de llevar, hermanos.
Eso hace que nuestra fe no crezca y nos limite. Y a todos nos cuesta perdonar inmediatamente. ¿Hay alguno aquí que diga que no? A todos nos cuesta perdonar inmediatamente. Si no fuera así, hermano, usted es el que debería estar predicando aquí en lugar de a mí, porque a mí también me cuesta, pero lo hago. Porque lo practico, porque tengo una terapia. Yo no puedo amanecer al otro día bravo todavía. Y las montañas no se mueven cuando hay rencor, hermanos. Y lo cuarto que hay que hacer para que las montañas se muevan, para vivir de acuerdo a las promesas de Dios, es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, ser agradecido. El Salmo 118, 28. Todos los días le damos gracias a Dios por lo que Él hace y dejemos de ver cosas pequeñas en las cuales no decimos nada. Comer el pan hoy es una bendición, tener trabajo hoy es una bendición, estar con salud hoy es una bendición, respirar hoy es una bendición, que no se haya muerto un ser querido muy cercano, un hijo, una esposa, mamá, papá, hermano, eso es una gran bendición. Y a veces no vemos eso, lo vemos tan natural que no somos tan agradecidos como debiéramos. Salmo 118, 28, tú eres mi Dios. Y por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios. Y por eso te exalto. Romanos 11, 33, nueva versión internacional. Él admira y dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Hay muchos estudios. No pocos estudios, muchos estudios, hermanos, que nos enseñan, científicamente hablando, señores, a nivel de la ciencia, el poder del perdón. Hay personas que no sanan tan rápidamente como la gente que no tiene resentimiento. La gente que tiene resentimiento no sana fácilmente, hermano. La gente que ora sana rápidamente. La gente que perdona sana más rápidamente. Es más saludable, hermanos. Una actitud como la que Dios quiere, hermanos, va a hacernos personas más felices. ¿Qué pasaría si usted está con el doctor y entra donde el doctor y dice, mira, Dieguillo, tengo una noticia para vos. Aquí hay una pastillita que hace a la gente más feliz. ¿Cómo necesitamos eso? Le va a dar más energía y más vigor durante el día. Lo mejor es que no tiene efectos secundarios y es de gratis. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué haría? No tiene efectos secundarios, es de gratis, me hace más feliz, me pone más foforón, entonces le dice, doctor, démela. La gratitud es esa pastilla que el cristiano ocupa, hermanos. Si oramos y empezamos el día con acción de gracia y terminamos el día dándole gracias a Dios, no importa lo que haya pasado, tal vez no le damos gracias por lo que ha pasado, pero sí le damos gracias a Dios en medio de lo que ha pasado o lo que estamos pasando, tendríamos días más felices. Porque sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Teniendo abrigo, techo, sustento, hermanos, estemos contentos. No puedo salir a viajar. Yo no sé si usted se comió 12 uvas, espero que no haya sido en Walmart que se las comió, pero o le anduvo una maleta siendo loco, no sé qué color de calzoncillo Blumen usted durmió el 31. Pero eso no depende de nuestra felicidad. Mi felicidad fue estar cenando con mi familia el 31, no pude hacerlo con la iglesia, me hizo mucha falta, son muchos años de empezar el año aquí en la iglesia. Pero ¿por qué no nos reinventamos, que es una palabra del 2020, y pudimos cenar con mi esposa, con mis hijos en la casa y tener un brindis, no Santa Cena, un brindis, antes de las 12 y decirle algunas cosas a Dios y darle gracias. Y una de las cosas que yo le oré, hermanos, es vivir más sus promesas. Yo voy a ser más alegre cuando viva las promesas de Dios. Y si queremos vivir una vida de fe, debemos pensar en grande, hermanos. Y por eso es importante practicar esas cosas pequeñas y empezar de a poco, hermanos. Comencemos siendo agradecidos. Siendo agradecidos, hermanos, ahora mismo por algo que tenemos para darle gracias a Dios. Cierre sus ojos un momento y piense, ¿hay algo que le pueda dar gracias a Dios en este momento? Dele gracias a Dios. Siempre habrá algo por lo cual darle gracias a Dios. Ser agradecido no va a eliminar lo que estás pasando, pero sí lo va a ayudar a lidiar mejor con lo que esté pasando, hermanos. Y esto que sigue, hermanos, no lo olvide.
si deseamos vivir una vida de fe basada en las promesas de Dios. 2 Corintios 1:20. Nunca lo olvide, todas las promesas que ha hecho Dios son. ¿Ven lo que son todas las promesas de Dios? Son sí en Cristo. Fuera de Cristo no hay promesas que se cumplan. Usted necesitaba que se dijera eso, ¿va? Mucha gente estaba pensando, pastor, ¿usted tiró un óleo? No. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, o sea, se cumplen, pero en Cristo. No haciendo lo que a mí me dé la gana. No viviendo en pecado. Todas las promesas que nos ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Para la gloria de Dios. La respuesta a las promesas de Dios no se basa en ser más religioso, no se basa en ir más a la iglesia, leer más la Biblia, estar más en algo o hacer algo. La respuesta a las promesas de Dios es estar en Jesús. Vivir para Jesús, guardarme para Jesús. No podemos construir una vida en las promesas de Dios si no estamos en una relación personal con Jesús, si no estamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y agradando a Dios. Si tratamos de hacerlo sin una vida de relación con Cristo, hermanos, todo lo que vamos a recibir es frustración, porque las promesas de Dios son un sí, pero si están en Cristo. ¿Estamos bien? El único que puede mover montañas es Dios. Yo lo único que puedo hacer es creer que Dios puede mover las montañas. Lo que pasa es que como seres humanos siempre queremos ayudarle a Dios. Y por lo menos voy a traerme una pala y un carretillo para ir sacando un poco de tierra mientras la montaña se va. No. Usted nunca va a lograr eso. Dios no necesita que lo ayude. Dios quiere que usted le pida y que crea, que confíe en Él y Él hará. Queremos ayudarle a Dios. Solo Dios puede restaurar esa relación. Solo Dios puede cambiar las circunstancias que estás pasando. Solo Dios puede mover esa montaña que usted está pasando, hermano y hermana. ¿Qué es necesario? Encuentre el sí, que es Jesucristo. Y entonces las promesas de Dios son un sí en Jesús. Se necesita más que esfuerzo para lograr mover montañas. Se necesita más que trabajo para mover montañas. Se necesita fe. ¿De qué tamaño? De un grano de mostaza. Cree en Dios, hermanos, aunque crea que sus sueños no se van a cumplir. Oremos. Y digámosle a Dios, Señor, y piense en esa montaña que usted necesita que se mueva, no que usted necesita mover, porque usted no va a mover nada. Y dígale, Señor, esta es la montaña a la que me enfrento. Necesito fortaleza, Señor. Ahora mismo, Señor, quiero perdonar a esta persona, a estos que me han hecho daño. Quiero dejar todo resentimiento aquí delante de ti. Y sembrar esta semilla de mostaza, esta semilla de fe pequeña. Porque si yo puedo creer en mi hermano, también puedo creer en ti, Señor. Si el pastor puede creer en su hermano, también puedo creer en ti. Siembro esta semilla de mostaza y te doy gracias por tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Que Dios bendiga a los hermanos que están en sus casas. Que Dios les bendiga grandemente. Y que no se olvide de conectarse. Vamos a estar predicando sobre esta serie acerca de las promesas de Dios.